Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, invitados de lujo para aquí, para las entrevistas. Y el día de hoy tenemos al doctor en economía y vicepresidente de la Fundación Libertad, Walter Castro. ¿Cómo está, Walter? Hola, ¿cómo estás? Gusto de escucharte. Muy bien, a mí el gusto es mío aquí tenerlo en una de las entrevistas de Libertario. A las órdenes. Muchas gracias. Bueno, para ir empezando, sería una pregunta de introducción, más o menos que nos cuente quién es Walter Castro, cuáles son sus proyectos personales, a qué se Ajá. dedica en la vida cotidiana. Bueno, tengo una actividad desdoblada como un part-time académico o más reflexivo o más de discutir ideas y dedico otra mitad de mi día a una consultoría de empresas, haciendo reingeniería de empresas que necesitan modificar sus estructuras para ser más rentables cuando están en dificultades o encaran proyectos más grandes. Así es que estoy en el mundo de la ciencia económica como profesional, como consultor, y con eso me gano la vida. Y después dedico todo el más tiempo que tengo y me sobra a estudiar, fundamentalmente, a dar clases, a participar de seminarios y nada, tratar de entender mejor cómo funcionan los órdenes sociales y el mundo, ¿no? Eso es. Básicamente así tengo organizada mi vida. ¿Y cuál sería mi proyecto? Bueno, algún día ganar lo suficiente para estar tranquilo económicamente y poder dedicarme full time a las cuestiones que más me divierten y más me entusiasman, que son estas, las de las ideas, pero que a veces no repagan en algunos países como para vivir, qué sé yo, al nivel que uno quiere, ¿no? O sea, pues doy clases en varias universidades, en la Universidad Católica acá, en el grado y el posgrado. Por supuesto, doy clases también en la Fundación Libertad, en varios de los cursos de posgrado que tenemos ahí. Coordino un programa entre la Fundación y la Liberty Fund de Estados Unidos para organizar seminarios. Doy clases en una universidad metodista y en un posgrado también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Así que reparto mi tiempo. Y en el medio de eso hago radio todos los días hace 25 años, un programa de 1 hora y media. Así que bueno, tengo para divertirme. Bueno, para que vean que tenemos un invitado de primer nivel. Pero bueno, para haber llegado a ese punto de la vida profesional, del mundo de las ideas, más o menos con qué filosofía, doctrina política puede decir que usted se identifica y lo más importante, cómo llegó a estas ideas y por qué decidió quedarse en ellas. Bueno, pues me convencieron, porque me convencieron. Y la libertad es el mejor orden para vivir, porque uno puede intentar realizarse su propio plan felicitario, bueno, por supuesto sin perturbar el plan de los otros, ¿no? Pero en un sistema de cooperación, de interacción, donde bajo el signo de la división del trabajo, cada uno va especializándose en eso que mejor le sale, que es lo que más le gusta y que es lo que menos le cuesta, y por lo que al final mejor se le retribuye de muchas maneras posibles. Y bueno, aprovechándose del saber, del conocimiento y del hacer de todos los demás a través de los intercambios libres y voluntarios. O sea, yo no encuentro una mejor manera de vivir que no sea en libertad. No se me ocurre que las sociedades puedan resolver sus problemas de mejor manera que a través de acuerdos voluntarios, de lograr consensos. O sea, al fin del día se trata de bajar el conflicto y la pobreza, para que en una sociedad más gente pueda vivir mejor y sobre todo ser feliz a su manera. Así que no tengo que dar mucha explicación de por qué estas ideas me gustan mucho, porque me siento muy cómodo en ellas, porque las ejercito y porque tuve muchos maestros que con su ejemplo me fueron guiando para acá, ¿no? Más allá de los libros que me recomendaron leer, muchas veces los ejemplos de vida son los que te señalan por dónde la vida se vive más dignamente y te da más satisfacción. Así que acá estoy. Más o menos se puede decir que se identifica con la doctrina liberal clásica. Sí, es una manera de decirlo, sí. Hay muchas vertientes del liberalismo. Cualquiera de ellas que vaya empujando continuamente por más grados de libertad, por tolerar la manera de vida de los otros con naturalidad,
extender los órdenes sociales al máximo posible, incluir a todas las minorías en armonía, pacíficamente, en concordia. Y cada uno en esa diversidad tiene mucho para aportar al otro. Si el mercado al fin del día es un fondo común de talentos, un fondo común de trabajos, nosotros sacamos del mercado un montón de cosas de las que nos valemos, de las que no tenemos ni idea cómo se hacen, ¿no? O sea, ahí está el cardiocirujano que el día de mañana te pone un stent para salvarte de un infarto, y gracias a aquel que dedicó toda su vida a estudiar y a practicar eso es que uno vive, ¿no? Y como ese ejemplo hay mil, claro, el panadero, el cervecero, el carnicero de Adam Smith son eso mismo. Y bueno, para poder comprar, para poder pagarles a ellos sus servicios, uno tiene que darle al mercado algo de lo de uno y esforzarse y también especializarse y ser útil al resto. De eso se trata, una sociedad en donde todos nos somos útiles a todos y en el fondo cooperamos entre todos a través del intercambio, ¿no? Eso es. Y, y las sociedades hoy, no hace falta decirlo, hay un montón de índices que acreditan cómo las sociedades donde hay más grado de libertad se prospera, pero no solo se prospera más económicamente, sino que hay distintas maneras en que la gente elige vivir su vida, todas respetables, y en tanto no embromen los derechos y las formas de vivir de otros, pero el mundo se va haciendo más tolerante y va incluyendo a las minorías, ¿no? Así se bajaron las guerras religiosas en Occidente, porque se respetan distintas religiones entre todos, y así también algún día pasó que dejaron de haber diferencias por los colores de piel, cosa muy celebrada hoy, pero muy trabajosa y muy dura en otras épocas, y las mujeres se van integrando al mercado laboral, a la vida política, y van ahí igualando sus participaciones ante la ley. Eh, y hay mil ejemplos de todo lo que con mayor libertad termina siendo más fructífero para todos, porque en la diversidad está la riqueza, y en el intercambio está disfrutar todos de la riqueza que los otros aportan. Así que, no, estoy convencido que esta es la mejor forma de vivir para todos y la que más realizaciones personales permite en todos los órdenes. Con esa introducción ya podemos ir entrando a materia. Venga. Y usted mencionó sobre el poder de esta de las ideas. Y quisiera saber más o menos de dónde surgen las ideas liberales. ¿Hay un solo liberalismo o se puede hablar de varias ramas del liberalismo de acuerdo a la tradición? Puede ser la francesa, la Ah, tradición sí. inglesa. A ver, a mí el liberalismo nosotros podemos explicarlo de muchas formas, ¿no? Es decir, es una teoría política, una filosofía política, bueno, ok. Sí, la que puso el límite al poder absoluto de los monarcas, ¿no es cierto? La que en el fondo pone la ley o el Estado de Derecho por arriba de la voluntad del gobernante, sí, es una teoría política, explica eso. Las constituciones, por supuesto, todas decimonónicas en América Latina, que garantizan nuestros derechos, pero segmentan el poder y se esfuerzan mucho a que alguien no se haga de todo el poder, porque el poder corrompe, ¿no? Y el poder abusivo corrompe totalmente. Entonces uno puede ver esto como una filosofía política, lo puede ver como una teoría económica, porque también es cierto que los mercados, a partir de más competencia y de reglas de fair play y de capitalización, dan más bienestar, y también hay una rama que explica por qué es útil más libertad para el ejercicio del trabajo y de las empresas. Sí, hay muchas maneras de explicarlo, ¿no? A mí, al fin del día, me parece que más allá de todas estas explicaciones que queramos dar, que son teorías, el liberalismo fue un accidente histórico. O sea, en algún momento de la historia de la humanidad, conquistar la libertad costó, y conquistar la libertad es quitarle el poder absoluto a alguien y que todos seamos iguales ante la ley y que esa ley esté por arriba de la voluntad de cualquiera. Y eso pasó, sí, pasó en Inglaterra, sí pasó en algún momento, y pasó en muchos otros lugares, a veces de manera evolutiva, que se le fue encontrando la vuelta, otras veces con mucho derramamiento de sangre, ¿sí? Pero al fin del día lo que vemos es que si miramos 100, 200 años para atrás, los órdenes son más extensos, la sociedad es más abierta, hay derechos, más derechos, eso que llamamos derechos humanos, son todas conquistas liberales, el comercio se expandió grandemente, y bueno, uno lo puede explicar de una manera, ¿no? Decir, bueno, esto fue a partir de la evolución, pero hay otros lugares donde hubo batallas muy cruentas, ¿no? Digo,
en el mismo Norteamérica, la propia guerra civil costó muchas vidas y terminó con la esclavitud. O sea, conseguir más grado de libertad siempre cuesta. Pero sí digo, fue un accidente histórico. Antes de 1800 esto no era así, las estructuras eran muy verticales, las jerarquías eran muy marcadas, las castas estaban puestas. Hoy está todo mucho más horizontal, ¿no? La democracia es una manera de elegir que es mejor que cualquiera de las que había antes, y las constituciones son límites muy importantes a que alguno se haga con todo el poder. Así que lo podemos explicar de la manera que quieras, o a través de la teoría política y económica que quieras, pero la verdad es que el fondo del asunto es que hay gente que fue empujando por más grados de libertad, a veces arriesgando su propia vida, ¿no es cierto? Y sus propios patrimonios. Y de hecho eso sigue pasando, en Venezuela sigue pasando, que hay una resistencia ahí por retener los últimos grados de libertad que no les arrebató el gobierno. Así que bueno, ahí va. Entonces, no sé si importa tanto decir que el liberalismo arrancó así o así, sino que en algunos lados se dio y en todos los lugares donde se dio y donde la gente lo internalizó, en su cabeza como ideas o como explicaciones, pero también en su corazón como valores, en esos lugares las cosas van mejor. Y expliquémoslo como quieras, digo, podemos gastar ese tiempo en la biblioteca tratando de entender, pero yo diría que la respuesta es que cuando esas ideas de mayor libertad, de respeto irrestricto por el plan de vida del otro, de tolerancia, de humildad para aprender del otro, cuando esas ideas, esos valores se meten adentro del corazón y empiezan a latir adentro de uno o de muchos, bueno, al final las sociedades se hacen más abiertas, más amigables, más cordiales, más prósperas, más productivas, y a veces surgió, ya digo, más fácil, ese respeto recíproco por los demás y esa igualdad ante la ley, y en otros costó más. Y bueno, sí, hay tradiciones que lo explican de un modo y de otro, pero el fin del cuento es este que te estoy contando. Eh, Cualquier teoría política, cualquier teoría económica, cualquier manera de explicar el mundo que insista con que la libertad es buena y da más oportunidades para todas, yo creo que está en lo cierto. Bueno, vemos que estas ideas comenzaron a tener más o menos un cierto protagonismo a partir del siglo XVIII y fue precisamente con los filósofos de la escuela escocesa, en especial con Adam Smith, con el libro de la riqueza de las naciones. Y en ese libro él mencionaba este concepto de la mano invisible. ¿Qué quería decir Adam Smith con esto de la mano invisible y cómo hasta nuestros días se ha más o menos fusionado con esta idea de Hayek del orden espontáneo? ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Bueno, claro, por supuesto, la tradición escocesa habla de los órdenes espontáneos casi en contraste con los órdenes creados, ¿no? Es decir, es confiar que la sociedad civil puede encontrar mejores instituciones, mejores reglas de justicia, que vayan abriendo el horizonte y vayan despejando el camino para que a partir del goce de más libertades y en mutuo respeto, eh, en el fondo termine pasando eso que te conté, que no es que el carnicero te regala tu cena, ¿no? Es que vos buscando tu interés y tratando de ser mejor en lo tuyo, conseguís fondos en el mercado para comprarle al carnicero, él a su vez se esmera en hacerlo lo mejor posible porque está pensando en su familia. Entonces, cada cual a veces pensando un poco en lo suyo, igualmente le transmite bienestar al otro. Y entonces es como una mano invisible, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hizo que ambos se beneficiaran? Bueno, es como una mano invisible. Al fin de cuentas es que cuando se respeta la propiedad privada, cuando en el fondo no se hace trampa, cuando no se estafa, cuando se respetan los contratos, cada cual se puede dedicar a especializar su mejor neurona, su mejor talento, y después lo pone ahí al referéndum del mercado, a ver si te lo compran. Y si te lo compran, ahí tenés con qué vos comprarle a los demás. Y eso se organiza solo como una mano invisible. No es que necesites un planificador central, ¿no? No es que necesites un generalote que te dé instrucciones de cómo organizar tu vida y la economía y qué conviene producir y cuánto. Y no, 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 no. El mercado, el sistema de precios ya han dado tremenda muestra de cómo esto se acomoda solo sin que ningún supergenio se ponga a planificar qué tenemos que hacer cada uno en nuestras vidas. No hay que confiar en la libertad, en las gentes y en esa facultad que tiene el sistema de autoorganizarse, ¿no? Y socialmente. Y eso es un orden espontáneo, digamos, ¿no? Ahora,
lo de Hayek es un poco más complejo que eso, porque Hayek, además de esa manera de organización social espontánea, dice que los órdenes son además complejos. Es decir, todo el conjunto de relaciones que están pasando dentro de un orden no se pueden meter en una estadística y ser organizadas en una computadora para que alguien la maneje un poco a su designio. Y entonces dice, el orden no solo es espontáneo, sino que es muy complejo. Y ninguna mente podría programarlo todo. Y no lo haría bien. Y hoy, por suerte, eso también se está demostrando. Hayek ya está muerto hace rato, pero si vos te fijás, por darte ejemplos sonsos, la Real Enciclopedia Británica siempre tenía gente que elegía qué contenidos ponerle, y hoy Wikipedia tiene un montón de contenidos que la gente va subiendo espontáneamente, ¿no? Y, y antes una agencia de viajes tenía mucho conocimiento para asesorarte dónde viajar, y hoy TripAdvisor te ayuda a eso, ¿no? Y te da... Entonces, o antes una discográfica elegía qué artista grabar, y hoy YouTube pone a todos en línea, ¿no? Entonces, el aporte disperso de cada uno se mete en un gran fondo de talentos y de realizaciones, y eso es espontáneamente. ¿Quién, no? Entonces, ¿cómo todos van contribuyendo a que los demás resuelvan sus problemas? ¿Cómo alguien te avisa por TripAdvisor que este hotel es bueno? ¿Cómo alguien pone su música en YouTube? ¿O cómo alguien, bueno, va cargando en Wikipedia y te enteras? Esos son fenómenos increíbles. Antes siempre se pensaba que había alguien que tenía que concentrar la información y organizar los contenidos, y hacer los planes de una sociedad como si fuera un super generalote que va a mandar el más sabio de todos, y el manda más que nos llevaría a algún lado. Bueno, hoy no, hoy la sociedad va recorriendo en libertad ese camino, y se van descubriendo muchas cosas todo el tiempo. La competencia es un proceso de descubrimiento, es un proceso donde se revelan distintas maneras de hacer las cosas, y, y todos vamos ahí, a ese mercado, a buscar soluciones, y las encontramos, ¿no? Entonces, en el fondo de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de dejar que la sociedad tienda sus propias relaciones, no bajo el designio de alguien, sino de una manera bien libre, bien abierta. Y yo creo que da resultado, y funciona mucho mejor. Cuando hay libertad y cuando hay mercado, funciona mucho mejor que cuando hay alguien que se siente dueño de todo el saber y quiere organizar la sociedad por la fuerza. Eso no funciona y nunca va a funcionar bien. Perfecto. Alrededor de todas estas ideas de la escuela escocesa, de la escuela de Manchester, surgieron más o menos unas ciertas ideas de teoría crítica, como puede ser el marxismo, que refutaba más o menos como que estas teorías clásicas, pero también dentro del mismo liberalismo surgió lo que puede ser una respuesta a esto, que es la Escuela Austríaca de Economía. Eh, ¿Cuáles son más o menos los errores que se puede ver en los clásicos como Adam Smith o como David y Ricardo? Y si es que si es que esos errores del día de hoy ya más o menos se contrastaron, ya hay una cierta evolución reconciliable entre la escuela austriaca y y la monetarista. ¿Cómo ve usted esto? A ver, las teorías son como las computadoras, igual, ¿no? O sea, antes una computadora era muy grande, ocupaba una habitación, pesaba muchos kilos, y era medio sonsa en el fondo, ¿no? O sea, eso es lo que pasaba. Eh, Ahora, hoy es un poco diferente. Digo, las computadoras son muy livianas, tienen más memoria, almacenan más datos, trabajan en red, te resuelven más cosas. Bueno, con las teorías es lo mismo. Antes había teorías que explicaban poca cosa, ahora hay cada vez mejores teorías que van alumbrando entre puntos más distantes, y son como teorías más livianas pero más efectivas, igual que la computadora, que es más chiquita, más liviana y produce más. Bueno, las teorías mejoran igual que las computadoras. Hay mejores teorías ahora que van descubriendo errores o contemplan cosas que antes no se contemplaron. Y bueno, es la evolución del conocimiento eso, que también es un orden espontáneo, que también es un orden en competencia. Digo, la gente que está pensando los problemas y los explica de modos distintos en competencia, le va encontrando la vuelta, va desnudando algunas variables que se pasaron por alto. Y hay teorías que explican más cosas con menos palabras, ¿no? Eso mismo decía Adam Smith. Entonces, estamos en ese camino, de explicar las cosas para que se entiendan más fácil en un mundo que es cada vez más complejo, ¿no? Eh,
Yo creo que los austríacos han hecho grandes aportes, por supuesto, en la teoría del capital, la teoría de Menger de la evolución de la moneda, la teoría de Hayek del conocimiento disperso, bueno, el cálculo económico que aporta Mises. Y también creo que los monetaristas han hecho sus aportes. Por supuesto, su epistemología es diferente, ¿no? Siempre está la intención de Chicago de encontrar evidencia para predecir un poco más ajustadamente lo que va a pasar. Y los austríacos van a decir, bueno, eso no se puede predecir tan ajustadamente, solo va a haber path predictions. Pero a mí me parece que se ayudan, una y otra se ayudan, las dos eh, ayudaron a desmontar las falacias del keynesianismo, por ejemplo, y las dos han ayudado. Así es que en distintos lugares se hacen distintos esfuerzos. Cada vez que alguien abraza una teoría, está pagando un precio, porque las teorías son siempre modelizaciones o modelos. La realidad es más compleja que lo que nosotros podemos meter en nuestra cabeza, que es escasa, y pasamos de largo algunas cosas para que no entre en nuestra cabecita. Y bueno, según las variables que vos taches, las que anules por un rato para entender, porque si no, no podés entender, no entra todo en tu cabeza, es que tu aproximación alumbra mejor algunas cosas y peor otras. Entonces, yo creo que son buenos complementos. Lo que sí importa es que las dos confían en que, digo, los austríacos y los monetaristas, que con más grado de libertad y más competencia, la gente da lo mejor de sí y lo pone al servicio de los otros sin hacerle daño, y eso suma, al final suma, y hay muchas demostraciones en todo el mundo que así sucede. Para que más o menos de estas ideas y estos órdenes espontáneos puedan surgir libremente, se necesita unas ciertas instituciones. Sí, sí. ¿Cuál es el papel de las instituciones dentro de una sociedad y dentro del desarrollo de la misma sociedad? ¿Qué son las Bueno, claro. instituciones? No, eso es súper importante. O sea, las instituciones, en el fondo, podemos analogarlas con, si vos querés, con reglas del juego, así diría Buchanan, son reglas del juego, ok. Son las reglas principales, los consensos básicos sobre los que se entreteje una sociedad. Yo me animo a decir que las instituciones más importantes son las que tienen que ver con las reglas de justicia, porque una sociedad en lo que la gente sienta que está viviendo en un sitio injusto, vos vas a tener latente siempre el conflicto, la venganza, esa rivalidad por machacarle al otro algo. Entonces tiene que haber unos consensos básicos de respeto recíproco y de tolerancia y de humildad para que la gente conviva más pacíficamente y dé lo mejor de sí. Esas instituciones son las que se han descubierto en algunos sitios y en otros no, porque en algunos se han entendido mejor los problemas sociales y en otros no, eh, o en algunos han ayudado a algunas creencias y en otros no. Eh, entonces, está claro que hay mejores instituciones, creo yo, en los lugares donde hay Estado de Derecho que donde no lo hay. Bueno, para mí son mejores las instituciones donde las mujeres forman parte de la sociedad a donde se las deja fuera de la sociedad, ¿no? Por supuesto, hay instituciones que han quitado del medio de la esclavitud o esa estratificación que existía más medievalmente, son muy buenas. Eh, Eso de que no hay lugar para, a ver, para los sangre azul o por portación de apellido, o por alcurnia. No. Sí, son instituciones, es decir, son las reglas que permiten que todas estas cosas pasen. Y si vos querés, y querés ponerlo en términos de la informática, las instituciones son soluciones, es decir, maneras de resolver la convivencia social que cuando lo hacen respetuosamente y de manera justa, eh, florece la sociedad de una manera extraordinaria. Entonces, sí, ahora, si las instituciones están montadas sobre esquemas en donde se juegan juegos de suma cero, como les gusta decir a los economistas, es decir, que las ganancias de algunos se las tienen que quitar al otro, necesariamente ahí tenés un problema, porque la rivalidad, el conflicto, la lucha por el poder es totalmente actual y vigente, y la ganancia de uno es pérdida de otros, y así no se puede ir a ningún buen puerto. Entonces sí, las instituciones son súper importantes, sí son súper importantes. Eh, las dictaduras, los autoritarismos, los comunismos, los órdenes cerrados, los establecimientos súper tribales, nacionalistas, xenófobos, no conducen a ningún lado, son peores instituciones. Bueno, si tu pregunta apunta a cómo es que en algunos lados hay mejores instituciones y en otros no las hay tan buenas, y bueno, yo no tengo esa respuesta. No tengo. Sé que donde se respira más libertad, las cosas van mejor. Para que la gente no sea perseguida, para que pueda decir lo que quiera, para que pueda hacer lo que le da la gana, para que sin molestar sea más feliz.
y para que entre todos al final haya un orden muy sinérgico en donde todos, respetándose mucho, ganan. Bueno, son instituciones, son fundamentalísimas, son las reglas. Pero, por supuesto, los derechos de propiedad van a la vanguardia de esto, porque si no hay derecho de propiedad, nadie trabajaría para depositar su trabajo en una bolsa rota. El derecho de propiedad es como un recipiente donde te permite depositar el fruto de tu trabajo. Entonces convertís ese trabajo en moneda, en ahorro, y sin derecho de propiedad no hay mercado, no hay capitalización, ni todas las ventajas que vemos en Occidente, el mundo capitalista, y donde el capitalismo funciona, son porque hay derecho de propiedad. O respetar los contratos y que la justicia funcione y te asegure que la palabra empeñada se cumple. Ahí tenés sociedades que tienen mejores mercados de capitales, más crédito, donde se defiende el ahorro de los que metieron su trabajo en ahorro para prestarle a otros. En fin, sí, las instituciones tienen mucho que ver. Ahora, si yo tengo el manual de cómo conseguir mejores instituciones en algún lado, no lo tengo y nadie lo tiene. Son experimentos sociales, pruebas y errores, avatares, vicisitudes, historias, accidentes. En algunos hay mejores instituciones, en otros hay peores. Sí, eso influye mucho. Más allá del manual de cómo tener más instituciones, quisiera saber cómo es la mejor forma de implementarlos dentro de la sociedad, o sea, de quién es el papel de la sociedad civil, de la academia, de un orden político. Sí, es muy buena la pregunta. Sí, es muy buena. Bueno, son muchos planos distintos, todos valen. Por supuesto, hay un rol de la academia por tratar de esclarecer teóricamente y con fundamento y con rigor científico, eh, aunque las cuestiones sociales, sabemos, no se pueden meter en un laboratorio, ¿no? Pero sí hay un papel ahí, de explicar, de explicar. También hay un papel en la opinión pública, porque no siempre se explica en la universidad, se explican las ideas en los parlamentos, en los diarios, en un bar, en un after office, es decir, la gente intercambia sus ideas, el mercado de las ideas no es solamente de la universidad. Eh, la opinión pública, la opinión política también es muy importante. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo eso cuenta, porque estamos discutiendo y a ver si estamos tratando de encontrar lo que nos dé más tranquilidad, más comodidad y más beneficio a todos. Ahora, sin perjuicio de este mundo de las ideas, que por supuesto abre horizontes, siempre estar claro en algo te quita miedos y te permite avanzar hacia eso más tranquilo. Además de ese ámbito de las ideas, hay otros ámbitos, ¿no? El ámbito de la política, ¿eh? O sea, la opinión y la discusión pública a veces queda dentro de los parlamentos. Y no es lo mismo tener parlamentarios que estén dispuestos a frenar la expansión de los gobiernos y de gente que quiere cobrar mucho impuesto y hacer las cosas a través del monopolio del Estado, que dejar que la sociedad civil la haga por sí sola. A mí me parece que la sociedad civil ha demostrado largamente, la sociedad comercial, que ha ensayado mejores soluciones que los gobiernos a muchos temas. Quiero decir, las tecnologías que tienen que ver con el incremento de los alimentos, la mayor producción de alimentos, esta misma manera haciendo ahora esta conferencia, las cuestiones tecnológicas, está compitiendo, bueno, ahí está Apple y Samsung y el otro, y qué sé yo. Es mucho más fácil dejar que el mercado vaya encontrando de 1000 emprendedores con sus startups, nuevas aplicaciones y se meten a los teléfonos. Entonces, los que entran a la política, que muchas veces entran justamente a hacer lo contrario, si en el fondo son gente que va a defender el espíritu de las constituciones, que es limitar el poder de los gobernantes, a favor de algunos, en perjuicio de todos los otros, también suman, o sea, también suman. Y la gente de a pie también suma. O sea, no tan solo es cuestión de científicos, de periodistas, de políticos, de lo que se habitualmente llama la órbita pública, sino que la persona de a pie suma. Porque el tipo que sabe que no está bueno robar, que no está bueno estafar, que todo el tiempo trata de ser mejor, que intercambia libremente, que respeta los derechos del otro, que no comete faltas, que es prolijo y sabe que no tiene sentido andar tirando basura en la calle, y que no estaciona su auto en cualquier lado, y que sabe que todo lo que haga que molesta a los demás también le va a molestar a él. Bueno, esas personas de a pie tienen mucho que ver con la libertad que se respira y el respeto que se respira en los países.
Entonces no es cuestión solo de los científicos, ni de los periodistas, ni de los políticos. Mucho tiene que ver con los valores que la gente tiene, la cultura del trabajo, la cultura del ahorro, el animarse a emprender, el animarse a vivir su propia vida, el soñar su propia vida, ¿eh? Sin envidia. O sea, yo estoy acá para hacer profesión de mí mismo, de lo que vine a hacer a este mundo, de lo que puedo dejar para mí, para mi familia, para lo que quiero, para los que estén lejos. Es decir, la gente que se trata de ganar el respeto por sí mismo, la gente que va consiguiendo créditos de los demás, la gente que procede respetuosamente, la gente que es humilde. Bueno, esos son más liberales a lo mejor que los cientistas sociales, más liberales que los periodistas y que los políticos, y eso influye mucho, porque esos son los valores de una sociedad. No hace falta que esté alguien intentando cuidar cómo se porta la gente o haciendo leyes todo el tiempo. Eso muchas veces viene de abajo para arriba, casi todas las veces. Entonces, en los países donde hay ese respeto, sin que lo diga la ley, porque en ese caso hasta la ley hace falta, porque se da por sí solo. La gente respeta, qué sé yo, las reglas de tránsito, ¿no? La gente respeta su espacio en la fila del supermercado. La gente respeta al otro cuando el otro habla. A nadie se le ocurre andar mandoneando a los demás. A nadie se le ocurre decir mi plan de vida es mejor que el tuyo. Bueno, donde se respira así ese aire, donde hay ese respeto, bueno, no es solamente un ámbito intelectual, son valores, ¿no? Gente que vive la libertad, que disfruta la libertad, que es respetuosa del otro, que sabe que para tener algo tiene que trabajar duro y conseguirlo por su esfuerzo, los demás le compren, y que por ahí lo capitaliza. Y bueno, ahí hay mucho de liberalismo, ahí está la cementera del liberalismo, es eso, es la gente de a pie. El liberalismo no es algo que inventaron tres intelectuales. El liberalismo es el repudio al mercantilismo, el repudio a la prebenda, el repudio al monarca absoluto, el repudio a los amigos del poder, el repudio a los amigos del rey, el repudio a los que te mandan de arriba, el repudio a los que te organizan tu vida, el repudio a los que no te dejan tener tal religión, el que te digan porque sos de una minoría. El liberalismo es eso. Entonces eso no es una cuestión solo científica y no solo de la opinión pública y no solo de la política, que está bien que esas ideas se defiendan ahí, pero es lo que sentimos nosotros. Y, y a nivel de esas personas de a pie, de tu abuelo, de tu papá, de tu tío, de tu hermano, de tu vecino, de tu pariente, de otra gente en tu empresa, cuando esos valores de respeto por el otro y de trabajo funcionan, la sociedad marcha mejor, ¿no es cierto? Entonces no es solamente en el ámbito de las ideas, es en el ámbito de los valores donde esto se juega. Y esos valores los hay que recuperar. Y la única manera de transmitir valores no es con esta charlita. Los valores se transmiten con ejemplo. Y el ejemplo en general no es visible salvo a 3 4 metros de distancia. Entonces está en cada uno poner su granito de arena. En cada uno rechazar los abusos, rechazar las injusticias, rechazar esos que usan la fuerza o la ley para tomar ventaja de los demás y tienen privilegios. Y no solo rechazarlos cuando nos molestan a nosotros, sino hay muchos otros que son gente éticamente más, más, más ejemplar, no defiende su libertad, defiende la libertad de los otros y arriesga el cuerpo, arriesga su patrimonio. Y eso liberales de paladar negro, o sea, que dicen ideas liberales, pero se enfrentan al privilegio, a la injusticia, son los que mantienen siempre viva la antorcha de la libertad. Y lo que evita que el sistema se cierre, porque la libertad nunca está garantida. Cuesta mucho conquistarla, conquistó mucho, tardó mucho tiempo y dolió y costó mucho conquistarla, y defenderla lleva el mismo esfuerzo que conquistarla, ¿no? Entonces, esas personas con ese compromiso, que a veces no son ni científicos, ni periodistas, ni políticos, la de todos los días, son las que mantienen vivo esta manera de ser y de vivir la vida que los liberales abrazamos, ¿no es cierto? Exactamente. Y en la charla que usted dio aquí en la UE del Cato, en Ecuador, usted mencionó algo muy preciso, que es que el liberalismo surgió como la emergencia de reglas universales de justicia. Y esto era Sí, dentro de la charla de la naturaleza humana, que será compleja. ¿Cómo se relaciona los valores, la moral, qué es la moral, ese tipo de gen tribal que tienen los seres humanos y cómo se interrelaciona todo esto
en el sentido de emergencia de reglas universales de justicia? Bueno, claro, antes cuando a ver, vamos muchos años para atrás, la gente se organizaba en tribus para subsistir y seguramente el que más sabía de la tribu es el que mandaba o el más fuerte. Eh, Esas tribus consideraban que todo lo que estaba fuera de la tribu era enemigo. Y bueno, para hacer sociedades más extensas, más abiertas, para incorporar en una misma sociedad varias tribus, bueno, hay que aprender a ser más tolerante del sentir o del disfrute o del modo en que vive la vida de los otros. Y eso es la globalización, es integrarnos en un mundo que deje lugar para gente que tiene mucha diversidad y que vive la vida distintamente. Sobre todo las minorías, porque las minorías es las que aplastaban siempre. Entonces, eh, en vez de chocar y que una tribu se imponga a otra a puro garrotazo, como pasaba antes, ¿no? Que ganaba una tribu y saqueaba a los bárbaros, y saqueaba todo, y, bueno, y aplastaba todo y robaba todas las riquezas. Bueno, a partir del comercio y de la división del trabajo y de ciertas reglas que pacifican el orden y encuentran más ventaja en cooperar que en pelear, bueno, vamos haciendo órdenes más anchos, más extensos, lo que vos dijiste, reglas de justicia, reglas morales de justicia más universales, más inclusivas. Y cuanto eso se da, el mercado es más grande. Y si el mercado es más grande, va a escala. Y si va a escala, bueno, los economistas sabemos que los costos unitarios bajan y se producen más bienes de mayor calidad a menor precio, y por eso es que más gente compra más remedios y compra más celulares y compra más alimentos. En el mundo la pobreza va bajando gracias a esa globalización, a esa extensión del orden social, de la sociedad abierta. Y va bajando mucho. Hay 8.000 millones de gentes y la pobreza que hay hoy no es la que había en el medioevo. No hay esas hambrunas, no hay esas pestes. La gente vive más años, se alimenta mejor, hay mejores métodos de detección de enfermedades. Bueno, todo eso que es el resultado de una mejor organización social, de menos conflicto y de más productividad. Bueno, en un orden más ancho, más extenso, donde todos tengan lo suyo para aportar, gente muy distinta, que ensaya las cosas de distintas formas y que quedan todas a la vista de los demás y se van escogiendo las mejores en competencia, sin que haya guerra, sin que haya trampas, sin que haya uno con un garrote grandote, ni que haya uno que se las sepa todas, que los seres humanos hemos aprendido a convivir mejor que hace 500 años. Y ese orden más ancho de más respeto, porque hoy los derechos humanos son cada vez más universales, por supuesto que hay lugares donde no se respetan, pero cada vez hay un avance mayor de esos derechos elementales del hombre, que son, insisto, todas conquistas liberales, más tolerancia, más libertad. Bueno, cuando salimos de nuestra tribu y no vemos al otro como enemigo, sino que es otro con el que podemos cooperar y comerciar y aprender de él y él de nosotros sin cambiar. Y, bueno, nada, la sociedad es más rica así, es más rica en todo sentido. Y hay muchas maneras en las que y vale la pena ensayar cada uno vivir la vida a su modo. No dentro del canon de lo que te dicen, no dentro de un mandato social o del mandato de un gobernante. La vida no es un servicio militar, ni es una orden religiosa, es decir, no estamos acá para obedecer al otro. Lo único que hay que hacer es respetar al otro y defender nuestras libertades y las de los demás, y si encontramos ese orden de concordia y de más libertad, y de más respeto recíproco, todo funciona mejor. Empezando Teniendo, por respetar la vida, la propiedad y la propiedad de los otros. teniendo claro esas reglas universales de respeto y de justicia, ¿cuál es la ruta que debería tomar los países latinoamericanos para poder implementar una cierta agenda liberal que logre promover estos sentidos de justicia? ¿Hay motivos para ser optimistas? Sí, sí, a ver, a mí me parece que América Latina está totalmente sesgada por el mercantilismo, ¿no? O sea, acá falta desmontar privilegios. Mi lectura, todos los países no son iguales, no en todos pasan lo mismo, pero hay sectores que se valen de la ley para tener prebendas, privilegios, regulaciones que le dan beneficios a algunos y prohíben el desarrollo de otros. Si uno analizara en cada sitio y desmontara todas estas injusticias, en lugar de empeñarse, como hacen algunos gobiernos populistas, en repartir hasta lo último que hay ahí, hasta devastar todo, o sea, removiendo los privilegios de unos a expensas de otros y haciendo competir a la gente y haciéndola competir dentro de las reglas fair play.
estableciendo un orden de justicia de igualdad ante la ley, yo creo que se avanzaría mucho en Latinoamérica. A mí me parece que el problema de Latinoamérica es básicamente ese. Es una sociedad muy mercantilista, o sea, pre-Adam Smith. Entonces, hay gente que gana dinero sin competir, sin esforzarse, sin mejorar. Y le cobra a los demás precios caros y le vende poco. Y quien tiene esos monopolios, que está lleno de monopolios, le termina pagando menos a los que trabajan y hay menos empresas que compiten y dan trabajo. O sea, deja gente fuera del sistema. Si Latinoamérica recuperara la justicia, solamente la justicia, es decir, quitar las regulaciones, los monopolios, las prebendas, los privilegios de unos sobre otros, yo creo que esto marcharía mucho más rápido hacia un enriquecimiento de más gente. Eso es lo que yo creo. Y hay que insistir en eso. Muchas veces los liberales se la pasan todo el tiempo discutiendo que no hay que dar una copa de leche más o menos a un chiquito recién nacido de una familia necesitada. Para mí esa no es la discusión. No es la discusión. La discusión es cómo hacemos para que, en lugar de estar discutiendo caridades estatales, hagamos la economía bien competitiva para que vengan muchas inversiones, muchas empresas, compitan entre todas, den mucho trabajo y la gente ponga lo mejor de sí para que la producción aumente y todos se lleven más a la casa. Entonces, si uno desmontara el privilegio, que hay un montón, regulaciones de economías cerradas, de empresarios que no compiten, prebendarios, de sindicatos que le consiguen solo beneficios a sus empleados, que sean empleados estatales o empleados de algunos gremios. Hay que dejar que la gente ponga lo suyo a disposición de los otros en el mercado, no hay que prohibirla hacer, hay que desmontar esas trabas, esas barreras que impiden a la gente hacer su vida. Y yo insistiría por ese lado. Me parece que el discurso liberal en Latinoamérica no está totalmente instalado desde ese lado, ¿no? Y bueno, de golpe, a poco que se vayan quitando o removiendo esas regulaciones y que cada uno, tratando de aportar lo suyo, vaya ganando confianza y vaya insertándose laboralmente y ganando un pesito más y siendo más digno y pudiéndole pagar a los hijos su educación y tal y cual, los órdenes de golpe así florecen tremendamente. Y bueno, eso falta para mí. Sacarle las trabas que hay, el corsé que hay en Latinoamérica, que es mercantilista, es prebendario. ¿Y cuál sería el primer paso que recomendaría Walter Castro para poder desmontar todos estos órdenes de privilegios que se han venido más o menos desde siempre implantando en Latinoamérica? Porque parecería que estamos en un círculo vicioso Sí, en el sí, es un que círculo vicioso. parece que Sí. salimos, pero nunca pasa nada. No, bueno, lo que pasa es que uno confía que uno va a salir a través de un gobernante y eso no es así. Dice, ahora elegimos este nos saca. No, no es así. No es así, porque el gobernante va ahí porque en el fondo le gusta el sillón calentito del poder y porque tiene su ideología y le gustaría que el país vaya donde él le gusta. O sea, no hay que buscar la solución en un gobernante mágico. Y bueno, eso me parece que es un error. Eh, la solución de esto pasa en que cada uno ponga lo suyo y no sea funcional al sistema. Porque en estos sistemas tan injustos, tan intolerantes, tan tramposos, pareciera que las personas que no se pliegan a esas reglas de tomar pequeñas ventajitas en desmedro del resto y hacer su pequeño partido, su pequeña, bueno, cuando uno es funcional a un sistema mercantilista, el orden no cambia. Entonces, plantearle resistencia a eso es decir, en el fondo, bueno, ok, yo no participo de ese reparto. Dice, bueno, pero eso es muy sacrificado. Y bueno, sí, pero si en el fondo las personas no deciden, en el fondo vivir la vida a riesgo propio y dar ejemplo de eso, y al revés, prefieren ir a pedir un subsidio, una dádiva al gobierno, nunca vamos a salir de este problema. Claro, estamos Entonces, inmersos en la cultura del caudillismo. sí, puede ser, sí, o la del reparto, puede ser, o, en fin, la podemos llamar de muchas maneras, ¿no? La de la dádiva estatal, puede ser, pero también todos esos sistemas empobrecen a las sociedades. Y, y algún día, en algún lado alguien hace pie, o varios hacen pie, y de golpe alguien entiende, y no sabemos por qué, porque son accidentes históricos, que vale la vida vivirla, vale la pena y la vida, vivirla a riesgo propio, ¿no? Y bueno, entonces ahí el individuo, cada uno sale como un genio de su botella
Y empieza como los inmigrantes que fueron a Estados Unidos o los que vinieron a Argentina a hacer su América. Y cuando tenés esa fuerza de mucha gente trabajando, las ventajas no se tardan ni un minuto, ni un minuto, porque con ese espíritu así y con respeto, enseguida la inversión llega y, y hoy la ventaja que hay es que los países emergentes se tardan mucho menos tiempo en ser emergentes, porque hay mucho capital en el mundo, porque fluye a gran velocidad y por el conocimiento ahora está mucho más horizontal. Entonces, a poco que se encuentran esas reglas, a poco que la gente se va fastidiando de las trampas, de los privilegios, de ese clientelismo político tan degradante que el populismo nos ha metido, a poco que la gente se va dando cuenta que eso no lleva a ningún lado, se anima a vivir su vida. Y cuando se anima a vivir su vida, todo cambia. Todo cambia. Porque ahí es donde hace falta más grado de libertad, porque yo quiero vivir mi vida a mi manera y no porque quiera que alguien, depender de alguien que me dé una dádiva o que me asegure un negocio. Y bueno, esos clics a veces se dan. Yo no tengo, por supuesto, la solución para eso, ni la receta, ni la llave, pero también está claro que en el mundo hay muchos países que han salido de situaciones tremendas, ¿no? Es decir, el Perú está progresando, por poner en Latinoamérica, uno, ¿no? Chile está progresando, Irlanda ha progresado tremendamente en el último tiempo, Nueva Zelanda ha progresado, ni hablar de los tigres asiáticos, ¿no? Corea del Sur ha progresado, Japón después de la guerra, la misma Alemania, España ha progresado. Bueno, hay muchos ejemplos de países que han encontrado mejores reglas, respeto a los derechos de propiedad, respeto a los contratos y más participación en la sociedad civil para que la gente intente las cosas a su riesgo y le va bien. Y terminan haciendo las cosas tan bien que son grandes exportadores. Y bueno, y ahí está. Y todo ese fruto de lo que hacen bien y exportan, le permite importar lo que no hacen tan bien y el nivel de vida sube. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿eh? Donde hay más índice de libertad, eso pasa, y se está demostrando. Y a lo mejor algún día eso es contagioso también. Así que bueno, hay que estar atentos. La batalla es de todos los días, por defender las libertades que tenemos, por empujar por más libertades, porque nos dejen a cada uno vivir como nos da la gana, porque se embrome menos a los que piensan distinto y porque haya justicia. Eso es lo que hace falta. Y justicia es eso, no sacarle a uno para darle a otro por la fuerza. Y eso es lo que hay que reclamar desde mi punto de vista y eso es lo que hay que ejercer, porque si no nos quedamos en el espacio de la discusión de ideas. Y muchas veces, insisto, estos son cuestiones más hondas, más de valores. Y esos valores cuando se contagian aseguran que la libertad sea más perdurable. Claro, y precisamente vemos que no son casos aislados, sino que son bastantes casos que se van repitiendo alrededor del tiempo y que podemos tomar de ejemplo. ¿Cuál cree usted que sería, si es que sería tal vez un papel fundamental de las telecomunicaciones y la revolución tecnológica? ¿Tiene algún No, papel primordial hoy? eso viene todo a favor, todo a favor. Porque antes solo era una persona culta aquella que leía y viajaba. Hoy las redes te hacen viajar por todos lados y te enterás de todo, lo que pasa en todo el mundo. El mundo se hizo más chiquito, uno ve más rápido lo que pasa en otro lado y se adueña más rápido de las ventajas de cómo hacer las cosas de otros sitios. O sea, hoy va a ser irrefrenable el comercio con la tarjeta de crédito y una página de internet. Entonces, para hacer proteccionismo en el mundo cada vez más difícil, ¿no? Y ahora, qué sé yo, Facebook está intentando hacer una criptomoneda, pero con 20 o 30 empresas. ¿Y quién te dice que esa criptomoneda realmente no monetiza en serio? No lo sabemos. Nadie de nosotros sabe para dónde va esto. Sabemos que va a gran velocidad, que el ejercicio hoy te obliga a aumentar productividad, tener más rendimiento, ser más innovador, hay más competencia, y todos esos factores juegan a favor. Digo, la tecnología va a jugar a favor, la tecnología abre mucho conocimiento a mucha gente y mucha información, y permite maneras más baratas de estar cerca y de comerciar. Y entonces cuando hay más comercio, cuando hay más información y cuando el mundo se hace más ancho y las barreras tecnológicas que se derrumban hacen que sea más cerca todo y todo menos costoso, las posibilidades de integrarnos y tomar ventaja más rápido existe. Y eso va a pasar. Entonces, justamente por eso hay países que cierran las redes sociales, por eso hay países que cierran las páginas de internet, por eso hay países que no dejan abrir. Bueno, por eso, justamente por eso. Yo creo que las comunicaciones en los años, no sé, pongámoslo en los años 60, la manera de comunicarse aceleró la caída del muro. Cuando vieron cómo se vivía del otro lado, bueno,
Y el muro se cayó de un lado, ¿no? Para el occidental, no se cayó a la inversa. La gente se Exacto. quiso ir del comunismo, ¿no? El muro se cayó en una dirección. Y bueno, las tecnologías tiran muros, todo el tiempo. Entonces yo soy muy entusiasmado de que el mundo de tecnologías de mayor conectividad y de mayor acceso a la información y de ver lo que está pasando ahora en Venezuela, por ejemplo, las atrocidades que están filmadas, la gente cómo resiste en la calle, por ejemplo. Eso se ve en todo el mundo, ya no se puede tapar. Y yo creo que eso ayuda a que haya menos órdenes dictatoriales, aunque ahí le están pasando muy grave. Y otra cosa igualmente horrible pasa en Nicaragua, donde hay gente que quiere cerrar el orden, quitar las libertades y bueno, de golpe hacerse señor feudal de esos sitios. Yo creo que las redes, y las comunicaciones y la tecnología nos ayudan mucho a respirar hondo, más libertad. Y, y mucha gente que antes no tenía acceso a nada, ahora lo cuelga en YouTube, y del mismo modo que un cantante pasa a todo el mundo, sin que lo ayude nadie, bueno, los descubrimientos y muchas cosas también. Y eso siempre suma, siempre ayuda. Yo estoy muy confiado en que vamos a un mundo más libre, no a un mundo más cerrado. Vemos claramente que tenemos un factor al cual podemos explotar en nuestro beneficio. Ya para Sí. ir terminando, quisiera, quisiera que por favor nos pudiera recomendar tres obras, ya puede ser libros, películas o lo que sea, tres o más, que han marcado en el descubrimiento intelectual y académico de Walter Castro y cree que a los que nos están escuchando ahorita también les puede servir. Bueno, a ver, lo que pasa es que cada cual es afecto a distintas maneras de internalizar, ¿no? O sea, algunos son muy lectores, otros son muy cinéfilos, otros miran mucho la sociedad que tienen alrededor, ¿no? No hay una única manera de internalizar eh, y darse cuenta de que vivir con libertad, aunque sea más riesgoso, aunque uno tenga que poner más de sí, aunque vale la pena, ¿no? A mí me parece que si una película, El Señor de los Anillos, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Eh, cuando, bueno, no voy a contar la película, pero cuando ese personaje encantador tira el anillo, tiene mucho que ver. Eh, libro a mí el que más me orientó fue La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, pero porque me parece que es una linda forma de entender que, que la sociedad funciona por interés propio en la riqueza de las naciones, pero que también hay lazos de simpatía entre las personas, de empatía, de ponerse en el lugar del otro que está en sentimientos morales. Entonces, como yo he estudiado primero economía en términos de un poco más de la matemática y de las curvas, leer sentimientos morales me ayudó mucho a darme cuenta que no todo es conveniencia, que hay otras maneras de explicar por qué la gente encuentra reglas de justicia. Entonces ese me pareció un segundo libro muy, muy interesante. Y, y a los que les interesan las instituciones, hay un librito que es casi de texto, que lo escribió Víctor Bamberg, que es muy de divulgación, que se llama Reglas y Razón, o Racionalidad y Reglas, creo que así se llama. Eh, es un lindo, para mí es un lindo libro, muy lindo. Pero ya eso tiene una pretensión un poco más de entender desde la teoría, ¿no? O sea, yo me decís, dame tres cosas para que nos podamos arrimar a esto. Eh, yo diría que esas, que a mí me hicieron, me marcaron, ¿no? O sea, me ahorraron mucho tiempo. Y la otra cosa que sí digo es que vale la pena leer los clásicos más veces, esta es mi idea, una, dos, tres veces, que a lo mejor leer tres libros distintos. O sea, lo bien escrito, bien vale la pena leerlo bien. Entonces mi recomendación es un buen libro tres veces, te hace aprender más que tres libros que superficialmente describen tres cosas distintas. Pero si vas a los clásicos, no te equivocas nunca. No te equivocas nunca. Porque hace 200 años que la gente los repite y por algo es. No en vano es que se sigue hablando del Quijote. O sea, los clásicos siempre tienen cosas para dar, ¿no? En todos los órdenes. En todos los órdenes. Así que bueno, ahí está. Eso es lo que les puedo dejar, que no es mucho, más allá de haber pasado con ustedes un lindísimo rato ahora en la tarde. Y bueno, quedamos hasta cualquier momento cuando ustedes lo dispongan. Perfecto, mi estimado Walter. Y el libro de la teoría de los sentimientos morales se repite nuevamente porque Alejandro Bongiovanni también lo recomendó.
y creo que es un libro de base para la formación liberal. Sí, que en general está muy escondido, ¿no? Exacto. Sí, casi Porque, nadie lo conoce. sí, así es. Smith se lo conoce por la riqueza de las naciones, pero no habría habido riqueza de las naciones sin sentimientos morales antes. Exactamente. Bueno, mi estimado Walter, ha sido un gusto haberlo tenido aquí en una entrevista para Libertario. Esperemos que se pueda repetir en una próxima vez. Y a todos los demás, si es que les ha gustado, por favor, dale like y compartirlo para que se sigan difundiendo las ideas de la libertad. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, un abrazo grande, hasta pronto, hasta siempre.